Hola, yo soy Guadalupe Tapia Colorado. Actualmente estudio la maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en la gestión política. Presento este trabajo con un título de Procesos de Dirección y Gestión desde el enfoque de la nueva gobernanza. El propósito es analizar los antecedentes teóricos del enfoque de la gobernanza, haciendo énfasis en la participación ciudadana en los sectores y asuntos públicos. Como antecedentes, tomo algunas referencias, como es la de Guzmán, en donde menciona en su apartado de la emergencia del concepto de gobernabilidad democrática en un contexto de grandes cambios, fundamenta que en emergencia del concepto de gobernabilidad, como la mayoría de los conceptos no tiene un sentido único ni establecido en forma definitiva, este más bien tiene un carácter histórico y dinámico. Por tanto, sus significados y usos están sujetos a transformaciones de acuerdo con el contexto social y político según el marco teórico desde el que se estudia. El concepto surgido en las ciencias sociales es retomado en 1975 en un informe elaborado por la Comisión Trilateral sobre el tema de la crisis de la democracia. En ese documento, la idea de gobernabilidad se imita al designar el desbalance entre las demandas ciudadanas y la capacidad de respuesta del Estado, y propone, para abordar el desequilibrio, disminuir la demanda y frenar la movilización social. No plantea la ampliación de capacidad de respuesta del Estado, constituyendo en ese sentido una reacción conservadora frente al crecimiento y diversificación de las demandas ciudadanas. Por otra fuente, en la UNAM, en la publicación de Gobernanza, una revisión conceptual y metodológica, documentos de análisis y estadística, menciona algunas definiciones propuestas por académicos y especialistas en el tema, ya que hoy en día no existe una única definición de gobernanza. Esto dice la UNAM. En este desarrollo del tema, voy a tomar como sustento teórico, como acabo de mencionar, las definiciones de la UNAM, en donde, como una definición ciencia y política, menciona que destaca que el origen de la palabra gobernanza proviene de la acción de guiar o dirigir a una embarcación. De acuerdo a esta definición, todas las sociedades sufren problemas de acción colectiva como la seguridad o la escasez de los recursos, por lo que el gobierno desempeña un papel central para resolver estas cuestiones. Así, se puede entender gobernanza como la capacidad que tiene el Estado para dirigir y controlar a la sociedad y al mercado. Por otra parte, tenemos la definición administrativa pública, en donde menciona que es la habilidad que el Estado tiene para ejercer la autoridad y proveer bienes públicos. Adicionalmente, señala que si bien la tendencia internacional es crear indicadores a nivel nacional, la gobernanza varía según la región, nivel de gobierno y función. En otras palabras, la medición de gobernanza cambia según la estructura que en ese sentido está siendo analizada. Por ejemplo, la Unión Europea, un Ministerio de Agricultura, gobiernos locales, etc. Por otra definición entre el contexto, calidad y gobierno, es la característica esencial de la calidad de gobierno, es la imparcialidad en el ejercicio del poder político. En la parte de definiciones contextuales, pues establece que la gobernanza es la naturaleza contingente y constante cambiante de la actividad política. Y de acuerdo a la definición del Banco Mundial, por el lado de los organismos internacionales, en 1996, el Banco Mundial crea los Indicadores Mundiales de Gobernabilidad, MWGI, por sus siglas en inglés. Estos indicadores se han construido mediante la agrupación de distintos indicadores relacionados con aspectos del sistema político, la efectividad del gobierno, el Estado de Derecho y el control de la corrupción. Gobernanza se puede definir como las tradiciones e instituciones con las que se ejerce la autoridad de un país. Esto incluye a. El proceso mediante el cual los gobiernos se seleccionan, se monitorean y se reemplazan. B.
la capacidad del gobierno para formular e implementar de manera efectiva políticas sensatas y C, el respeto de los ciudadanos y el Estado hacia las instituciones que gobiernan las interacciones económicas y sociales entre ellos. Por otra parte, tenemos la definición de la OCDE, que por su parte es la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económicos, define gobernanza como el ejercicio de la autoridad política, económica y administrativa. Algunos de los aspectos que se incluyen en la relación con la confianza en el gobierno, las finanzas, la economía y compras públicas prácticamente presupuestadas, empleo de las administraciones, equidad de género, gobierno abierto e incluyente, así como el acceso y la calidad de los servicios públicos. Por otra parte, y por último, tenemos la definición de la PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, define gobernanza como el sistema de valores, políticas e instituciones por el que una sociedad administra sus asuntos económicos, sociales y políticos mediante las interacciones dentro y entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Es la forma en que una sociedad se organiza a sí misma para ejercer e implementar decisiones, lograr comprensión mutua, lograr acuerdos y acciones. También comprende los mecanismos y procesos por los cuales los ciudadanos y grupos articulan sus intereses, resuelven sus diferencias y ejercen sus derechos legales y obligaciones. Gobernanza son las reglas, instituciones y prácticas que fijan límites, proveen incentivos a los individuos, organizaciones y empresas. La gobernanza opera en todos los niveles de la actividad humana, ya sea el hogar, pueblo, municipio, nación, región o el mundo. Continuando con este tema, podemos de manera muy práctica hacer un análisis acerca de los procesos de la dirección, así de la misma manera una reflexión crítica sobre el valor político y social de la participación ciudadana en el diseño de políticas públicas. Esto con un enfoque y un macro conceptual presupuesto para el estudio de la gobernanza, de acuerdo al estudio de la UNAM que estoy refiriendo esta tarea. Vamos a analizar tres aspectos, que va a ser la gobernanza, qué es la gobernanza y el problema, revisando toda la parte de la participación social. Por una parte, tenemos la administración pública tradicional. En este sentido, la gobernanza es el diseño e implementación de políticas dirigidas a objetivos específicos políticamente definidos desde el gobierno. El problema es que los deseos sociales son interpretados e integrados a la política pública por expertos al servicio del gobierno, no por la participación ciudadana. Por segundo tema, tenemos la gobernanza como la nueva gerencia pública. ¿Qué es la gobernanza? La adopción de valores y prácticas empresariales por el sector público. En el problema, punto número 1, es el concepto de gobernanza muy estrecho, y punto número 2, las bases ideológicas de la nueva gerencia pública, que se contraponen al papel cultural filosófico de la democracia. El otro enfoque que tenemos es el nuevo servicio público, es decir, aquí la gobernanza son las tradiciones, instituciones y procesos que determinan en el ejercicio del poder una sociedad, incluyendo cómo se toman las decisiones en asuntos de interés público y cómo los ciudadanos participan en las decisiones públicas. El problema es que esto solo es real como planteamiento y propuesta social. La multiplicación o sobrecarga de actores no garantiza que se resuelvan los problemas y dificultan sobre quién está a cargo o quién realizar los acuerdos generales. El siguiente enfoque es la conjunción administrativa. La gobernanza aquí es el arreglo y carácter horizontal de la asociación formal e informal entre los actores que representan unidades con una conducta pública y administrativa interconectada. El problema son tres. Primero, la política en cualquier jurisdicción puede crear fuerzas que se contrapongan a la cooperación. 2. Existen riesgos de colisión de personalidades entre los jefes de los departamentos.
3. No hay una investigación satisfactoria a nivel urbano, regional o subnacional. Por último enfoque tenemos la economía política. Aquí, la gobernanza son instituciones y procesos que tienen que ver con el ejercicio del poder de la sociedad. Los determinantes de este poder se remiten finalmente a la economía, la fuerza de los valores, creencias y costumbres. El problema es que solo hay ejemplos completos a nivel internacional, lamentablemente. Continuando con este desarrollo, pues podemos ver dentro de este análisis de la UNAM una problemática que se fundamenta y ha sido, y creo que ahora más se está notando que alguno de los problemas es que, esto lo dice la UNAM, la política pública es formulada y controlada por expertos que determinan la naturaleza del interés público y diseñan las políticas óptimas para alcanzarlo. Las personas son inducidas por un sistema de premios y castigos para lograr las metas de las políticas científicamente elaboradas. No hay participación ciudadana que integre directamente los deseos sociales en la política pública. Podemos notar que existen diferentes conceptos y enfoques y sobre todo que la problemática social, principalmente que no hay participación ciudadana y sobre todo el miedo que yo he notado que existe en la sociedad y sobre todo el control de la parte de la corrupción, malas prácticas, la delincuencia, el crimen organizado, pues esto ya es muy notorio que quien controla ya el país. Podemos también notar que la gobernanza, de acuerdo a la UNAM, es el intento de crear una imagen coherente de las relaciones laterales e interinstitucionales en la administración pública frente a los nuevos retos a nivel local. Y con esto, en empatía con el análisis que hizo UNAM, voy a concluir este trabajo señalando estos retos a nivel local. Límites jurisdiccionales porosos. Los problemas rebasan a los límites municipales y los residentes tienen compromisos sociales, políticos y financieros en áreas diferentes a los que viven o trabajan. Otro reto es la erosión de la capacidad de las jurisdicciones para contener y administrar los problemas complejos sociales, económicos y políticos. Las ciudades más grandes tienen los problemas mayores y menor capacidad individual para resolverlas por sí mismas. Otro reto son los problemas para distinguir lo público de lo privado. Los servicios públicos se subcontratan cada vez más en algunas jurisdicciones. El último reto es que el liderazgo político es más importante al interior de los municipios que entre ellos. Haciendo de manera para concluir y hacer el cierre, pues el aprendizaje de este análisis es que independientemente del enfoque que se esté analizando, el país ha ido evolucionando y lamentablemente se han estado perdiendo el control, la protección a la ciudadanía y la importancia de los sectores como él he estado determinando en mis tareas, sector salud, sector educación, que son las bases de una sociedad, sector seguridad, para que podamos vivir y ejecutar nuestras actividades de manera honesta y de acuerdo a lo que marca la ley. Sin embargo, de acuerdo a lo que está pasando actualmente en México con las partes de los inmigrantes mexicanos, que por una postura se defiende un tema, pero por otra postura se deja de lado la protección de la ciudadana. ¿Qué quiere decir? Con las personas que tienen un emprendimiento, que deciden poner una empresa, un negocio y que tienen que pagar al crimen organizado permisos, piso, rentas. Se me hace incongruente que esto a pleno siglo XXI no lo pueda resolver
el gobierno y que esté enfocado en algunas ocasiones a otras cosas. Bueno, gracias, hasta luego.